Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos. Bien, estuvimos la semana pasada comenzando un tema, el cual, ¿verdad? Sabemos que el tema nos puede tocar a todos porque cada uno de nosotros en nuestra vida hemos pasado por algún momento de crisis. Pero ¿cómo ver ese momento de crisis a través de lo que es la palabra, a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Evangelio de Cristo nos habla? En eso hemos estado conversando el miércoles pasado y vamos a continuar conversando hoy. Estuvimos dando algunos ejemplos de lo que son las crisis que ocurren en nuestras vidas y estuvimos dando ejemplos, ¿verdad? Que nos pueden ocurrir desde el mismo momento del nacimiento y pusimos como primer ejemplo en aquel momento el ejemplo de cuando un niño nace. Y explicamos las condiciones, ¿verdad?, en que un niño estaba en el vientre de su madre y cómo ese niño, ¿verdad?, al salir en el día del parto hacia afuera, pues pasaba por su primer momento de crisis. Así que si un niño pasa por un momento de crisis cuando está en el nacimiento, quiere decir que nosotros, desde el primer día de nuestras vidas, hemos pasado por algún momento de crisis. Las crisis son necesarias en nuestro diario vivir y a cada uno de nosotros nos ha pasado alguna crisis la cual hemos sobrellevado. Algunos pues ha sido con ayuda de otras personas, algunos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, y algunos lo han tratado de hacer de manera solitaria, ¿verdad?, o de manera individual, pero no es lo que se recomienda, ¿verdad? Recomendamos siempre que usted en momentos de crisis busque ayuda de un consejero, ayuda de algún psicólogo, en el caso, ¿verdad?, de que usted tenga esa facilidad, pero principalmente la ayuda de lo que la palabra de Dios a usted le da para poder sobrellevar esa crisis. Así que dábanos esos diferentes ejemplos, ¿verdad?, de lo que son las diferentes crisis que ocurren en nuestra vida y inicialmente dimos una definición de lo que era crisis y, ¿verdad?, a modo rápido, ¿verdad?, de repaso, la crisis proviene del griego, del latín crisis, se menciona a sí mismo, así que la palabra se ha conservado con el pasar de los tiempos. Y la palabra también tiene una definición en griego, ¿verdad?, que es kipioxis. Pero no lo que queremos que usted conozca, ¿verdad?, de dónde proviene la palabra, pero no estamos en una clase de griego. Sí queremos que usted se adentre y que poco a poco usted vaya entendiendo las definiciones. Y entendiendo las definiciones también usted puede entender cómo resolver mejor, ¿verdad?, sus crisis. Así que dice que la crisis es una situación dificultuosa o complicada. Así que esa situación dificultuosa o complicada puede ser a causa de escasez, puede ser a causa de carestía. Y nos dice también que la crisis es una mutación importante en el desarrollo de los procesos, ya sea de orden físico, histórico o espiritual. O sea, usted puede estar pasando por alguna crisis que haya afectado su salud, alguna crisis, ¿verdad?, que el momento que usted esté pasando en su vida o un momento que haya pasado, ¿verdad?, en su vida, ¿verdad?, o el momento histórico que estamos pasando en este momento, que es un momento, ¿verdad?, de crisis a causa de la pandemia, un momento de crisis a causa de los disturbios
que han habido en las ciudades por esta ola, ¿verdad?, de criminalidad, por las situaciones y los casos que han pasado de abuso policial, o una crisis espiritual. Nosotros como iglesia creemos que la nación está pasando por una crisis espiritual, y la crisis espiritual, ¿verdad?, es a causa de no tener a Dios en el corazón, de que las personas no viven con la mente de Cristo en sus corazones y en su ser. Y eso ha provocado que nuestra nación entre en una crisis. La sociedad quiere andar, ¿verdad?, sin orden. La sociedad quiere establecer líneas de pensamiento y quieren establecer reglas a las cuales antes no podían establecer. Sin embargo, ahora, con todo estas nuevas filosofías y líneas de pensamiento, vemos que la sociedad está tratando de cambiar lo que son los valores de la sociedad, que eran valores judeocristianos y valores que llevaban orden a la sociedad. Hoy día, pues, estamos viendo que a razón de ir moviendo esos valores judeocristianos que la sociedad tenía, que eran valores, ¿verdad?, de sociales que aportaban a lo que es el desarrollo económico, a lo que es el desarrollo moral, a lo que es el orden, pues esos valores fueron echándose hacia un lado, y vemos que la sociedad, nuestra nación y nuestros países, pues entran en crisis. Una crisis que es espiritual, una crisis que es moral y que afecta todo lo que es el ámbito y el ambiente social. Así que, viendo esas definiciones a modo de repaso, el tema, ¿verdad?, nos habla de que para salir de la crisis tenemos que hacer cambios. Y la definición de cambio también viene del latín cambium. Y veíamos y repasábamos que el cambio es la acción y efecto de cambiar. Si usted se encuentra en una crisis, usted no va a tener ningún resultado, no va a superar esa crisis si no busca hacer cambios hacia lo que le está ocurriendo. Así que nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia, lo que recomendamos es, primero, que si usted no está en Cristo Jesús, de que si usted está pasando por alguna crisis, ya sea personal, económica, familiar, la crisis que usted está pasando, nosotros, la primera respuesta que podemos darle es que busques a Jesús, que seas atento al llamado que el Señor te está haciendo, de que lo busques, de que el Señor está abierto y que abre sus manos hacia ti para que tú entiendas que Él te ama y te quiere y que Él es la solución a todas tus crisis. Así que, ¿cómo puedes cambiar? Haciendo cambios en tu vida. Una vez tú aceptas al Señor, comienzan a haber unos cambios en tu vida que el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer en tu vida. Y de esa manera tú puedes tener una mejor visión de lo que es la vida, y las crisis que hayan en tu vida pueden tener solución. Así que, de inicio, eso es lo que te presentamos. Te presentamos de que el Evangelio de Cristo es la solución y que Cristo es la solución a tu crisis. Comentábamos que la crisis urge hacer cambios, y que si hacemos cambios va a ocurrir un cambio en nuestra vida. Así que la única manera de usted salir de ella es haciendo un cambio, y nuestro cambio inicial que les recomendamos es la búsqueda del Señor en lo que es en espíritu y en verdad, en lo que es buscar su palabra, en lo que es entender, en lo que es congregarse en una iglesia. Por eso siempre, semanalmente, le invitamos a que, si usted vive en una zona que no es cerca a nuestra iglesia, busque una iglesia que predique la sana doctrina, que predique el evangelio de manera, ¿verdad?, ordenada, una iglesia que sea sana, que sea una iglesia saludable. Pero por eso siempre recalcamos que usted debe de buscar ayuda espiritual, ya sea de un pastor, de un consejero cristiano primero, y después, si quiere optar, ¿verdad?, y quiere hacerlo con ayuda de consejería profesional o psicológica, lo haga. Pero siempre vamos a ofrecer primero la buena dádiva de Dios, que es su palabra y su Espíritu Santo con nosotros. Así que dice que todos hemos pasado por nuestra crisis, y como le decíamos, en algún momento
todos tuvimos la oportunidad de nacer y cuando nacimos pasamos por esa primera crisis y explicábamos esas condiciones que pasaban a ese niño. Así que todos hemos pasado por alguna crisis en un momento. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y queremos leerlo nuevamente. Dice que sobre esa primera crisis que todos pasamos en nuestro nacimiento, dice la palabra en Salmos 22:10, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. Así que el Señor nos dice que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ha tenido cuidado de nosotros y que Él está dispuesto a seguir cuidándonos. Está en ti el que lo aceptes como tu Señor, que lo aceptes como tu Salvador y ese cuidado continúe en ti, porque Él te conocía desde que ya tú estabas en el vientre de tu madre. Así que tienes que estar claro en eso, que el Señor conoce todas las cosas. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Así que, como dice, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y eso es lo que nosotros declaramos y eso es lo que nosotros creemos, que el Señor nos conoce y que el Señor tiene bendiciones, tiene para nosotros promesas que Él tiene en su palabra, que Él va a cumplir en nosotros cuando nosotros creemos en Él y cuando nosotros le obedecemos a Él. Así que discutíamos diferentes situaciones, ¿verdad? De crisis que nos pasan en nuestra niñez, ¿verdad? Cuando un familiar nos deja con otro, cuando en el caso de personas que han sido maltratadas y molestadas, ¿verdad? En el caso de personas que han sido abusadas sexualmente, cómo la persona a través de lo que es la palabra y de lo que es ayuda pastoral puede vencer esos traumas que han sido, ¿verdad? Al ser maltratados o al ser molestados. Sabemos de niñas, niños que han sido violados, niñas o niños que han sido usados en trata humana, niñas y niños que han sido esclavizados. Conocemos casos de eso aquí mismo en esta ciudad, de trata humana y de esclavitud. Que eso pasa hoy día en este siglo, en el siglo XXI. Está pasando todavía, hay esclavitud humana y hay trata humana, así como esos niños, como esos jóvenes, adolescentes y hasta personas mayores pueden sobrepasar esas crisis. Pues tenemos 3 pasos en los cuales discutimos ya la semana pasada, pero para los que no pudieron ver, queremos repetirlo. Así que inmediatamente una persona que está pasando por una crisis que ha sido producto de haber sido maltratado, de haber sido molestado, se recomiendan 3 pasos y queremos nuevamente compartirlos con ustedes. Dice 3 pasos de cambio inicial. El primer paso es liberarse. Hasta que tú no seas libre en Cristo Jesús, tú no vas a encontrar salida a la crisis por ese maltrato en que fuiste sometido cuando niño o cuando adolescente, por esa persona que violó tu dignidad, por esa persona que te usó, que te trató, por esa persona que te molestó. Así que el paso a ese es que seas libre. Y la única manera en que tú puedes ser libre es siendo libre en Cristo Jesús, aceptando a Jesús como tu Salvador. Tú puedes tener libertad en Cristo. ¿Para qué? Para que si alguien te ha herido, tú puedas perdonarlo. ¿Cómo tú puedes perdonar a una persona si no hay una causa, si no hay algo que te haga perdonar? La manera que tú puedes perdonar a alguien es tomando el ejemplo de Cristo, que aún con los que lo crucificaron, Él los perdonó. Él estaba perdonando allí al imperio romano que lo había crucificado. Él estaba perdonando a los que se burlaron de Él. Él estaba perdonando a todo lo que estaba allí enfrente de Él. A los que le dijeron crucifíquenos, Él los perdonó. Así que la fuente de todo perdón y la fuente del amor es Cristo Jesús. Así que liberándote, ¿verdad? Buscando esa liberación en Cristo Jesús, tus heridas van a comenzar a ser sanadas. ¿Por qué? Porque perdonando, tú también eres perdonado. Al tú perdonar, el amor de Cristo, ese perdón en Cristo, llega a ti. Tú también eres perdonado porque recuerda, tú estás traumado, tú sientes un rencor contra la persona que te hizo ese daño. Tú sientes rencor contra la persona que abusó de ti. Sientes rencor contra la persona que atentó contra la dignidad tuya como ser humano, como persona, como niño, como adulto. Así que de esa manera, ¿verdad? Es el primer paso. Así que es liberándote para que esas heridas comiencen a sanar,
perdonar a esa persona y confesando ese dolor, porque tú también tienes que confesar esa situación. Así que el segundo paso que nos decía el autor, y estamos repasando lo que hablamos la semana pasada, es enfocarte en el poder de Dios que obra en nosotros. Ayuda también a otras víctimas que están sufriendo de eso. Una vez tú comiences un proceso de sanidad, un proceso de perdón, en ti comienza también un nuevo ministerio, y es ayudar a otros que también han sufrido lo mismo que tú sufriste. De esa manera, tú, basándote, ¿verdad?, en tu experiencia, en esa experiencia de liberación, esa experiencia de sanidad que Dios ha sanado tus heridas, tú también puedes ayudar a otras personas. Así que el segundo paso es enfocarte en el poder de Dios y cómo ese poder obra en nosotros, y ayudando a otras personas que han sido víctimas, ¿verdad?, de maltrato o de violación. Dice que el tercer paso es recibir el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, quien nos consuela a través de su Espíritu Santo. Así que toda tribulación con la cual estemos pasando, hay consuelo del Señor a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? De que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Conocemos, ¿verdad?, que adoramos a un Dios trino, y ese Dios trino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que a través de la tercera persona de la Trinidad, nosotros podemos recibir consuelo de parte del Señor. Y el Señor nos da en su palabra, y es específico cuando nos habla acerca del Consolador. Y dice en Juan 14, 26 y 27, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas esas cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que nosotros podemos tener consuelo en Cristo Jesús, que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tenemos en Jesús ese pastor que nos dijo: yo soy el buen pastor, y ese buen pastor cuida de sus ovejas. Así que sabemos que tenemos en Cristo Jesús ese cuidador, ese consolador a través del Espíritu Santo, que va a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, como dice su palabra. Así que el consolador, el Espíritu Santo, es el que vendrá. Así que cuando Jesús ascendió a los cielos, él dijo: yo me voy, pero yo no los dejo solos, le dejo al consolador. Y dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así que tenga valentía por esa crisis que usted está pasando. Usted tiene la oportunidad de salir a través de Cristo Jesús. Es el amor de Cristo, es Jesús, el que hace que usted pueda salir de esa crisis. Así que dice la palabra en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que eso que haya pasado en tu vida, aquella persona que haya atentado contra tu dignidad, que te haya sido una persona el cual abusó de ti, como decíamos, usted tiene la capacidad, a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, de ser una nueva criatura. Porque si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Todo lo viejo pasó, todo es nuevo. Eres una persona nueva en Cristo Jesús. Así que quiero que, ¿verdad?, que esta palabra la hagas tuya, y que entiendas de que la palabra del Señor, ¿verdad?, a través de esto que estamos estudiando, nos da esa herramienta, y es la herramienta de la sanidad, de ser una nueva criatura en Cristo. Así que repasábamos, ¿verdad?, otras situaciones, y en el caso de lo que son los estudiantes pasan muchas crisis en la escuela. Ahora que los estudiantes van a regresar en el próximo mes de agosto a la universidad, hay muchos estudiantes que pasan por diferentes crisis cuando se enfrentan a nuevos maestros, cuando tienen algún trabajo que es muy fuerte. Eso es una crisis que también nuestros jóvenes pasan. En el caso mío me ocurrió, yo padecía de algunas, ¿verdad?, situaciones, y le digo que
quiero serle sincero, yo me afectaba mucho del estómago cuando estaba en la universidad y tenía algún miedo hacia algún profesor o hacia alguna prueba. Eso me causaba, ¿verdad? Descomposiciones en mi estómago y era algo que para mí era una crisis cada vez que me enfrentaba a ese nuevo maestro. Hay personas que están sacando alguna licencia, ya sea una licencia de conducir, alguna licencia para ejercer alguna profesión. Eso también causa a veces crisis cuando no se pasa esos exámenes de lo que son las licencias, alguna reválida. Un profesor nos contaba en el seminario de un hermano que se encontraba haciendo su reválida y no guardó en lo que se llama un backup, no hizo una copia de su tesis, de lo que estaba haciendo para hacer su tesis, y se le borró, y esa persona entró en una gran crisis, ya que todo aquel escrito que había hecho ya llevaba unas 200 y tanto de páginas, los perdió y entró en una gran crisis, ya que, ¿verdad? Es muy difícil cuando tú estás haciendo una tesis, ¿verdad? Es un proceso muy, muy fuerte, muy cuesta arriba, en cual tú tienes que probar lo que has aprendido a lo largo de tu grado. Así que hay personas que han entrado en crisis por no pasar diferentes reválidas. Conozco personas que no han pasado su reválida de abogado, personas que no han pasado su reválida de doctor y entran en crisis después de estar tantos años estudiando. Así que cuando nos despiden de un trabajo, también hablamos de eso, ¿verdad? Personas que han sufrido en estos días a causa de lo que es la pandemia, entran en crisis y pues gracias a Dios se han dado algunos incentivos, ¿verdad? Pero sabemos que esos incentivos para muchos no completan lo que son los deberes y los pagos que muchas personas tienen. Así que esa es una crisis también a la cual muchas personas están pasando en estos días. Así que, ¿qué nos dice el Señor cuando pasamos por ese tipo de crisis en la cual hemos sido despedidos? Mire lo que dice 2 Corintios 9:10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Así que el Señor es nuestro proveedor. Dice que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, el Señor Jireh, el Señor proveerá. Así que Él suministra semilla al sembrador y pan. Él nos da alimento. Así que si usted está pasando en este momento una crisis por el asunto de la pandemia y usted está cerca de lo que son nuestra iglesia, usted puede comunicarse con nuestro pastor y existen diferentes ayudas a las que se pueden referir, y la iglesia también inicialmente, si usted necesita ver alguna ayuda en alimentos también se puede ayudar. Así que siempre busque ayuda, no se quede callado. Algunas personas por orgullo no se atreven a veces en ocasiones a pedir, pero la palabra del Señor nos dice que el Señor siempre va a suplir. Así que nosotros como cristianos tenemos el mandato de velar los unos por los otros. Así que esto que nos habla aquí de que el Señor suministrará semilla y pan es la comisión que el cristiano tiene que hacer de ayudar a los otros hermanos, porque el Señor es a nosotros a quien nos utiliza para que nosotros sirvamos a otras personas y ayudemos a otras personas. Así que cuando el Señor está diciendo que Él suplirá, el Señor está diciendo que va a mover a alguien, que va a mover a algo o a alguien, pero el Señor va a suplir en ese momento. Así que nosotros hemos entendido que el Señor es la solución a nuestros momentos de angustia, a nuestros momentos de depresión, a nuestros momentos de crisis. Pero ¿qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Cuál es el denominador común de todas estas personas que hemos mencionado? De ¿qué ha pasado en nuestras vidas que nos hemos librado de ese momento de depresión, de esa situación que el Señor nos ha ayudado y hemos vencido? Así que además de los ejemplos cotidianos que quise traerle en la primera parte, que son ejemplos que nos pasan a nosotros, ¿verdad? A lo largo de nuestras etapas en la vida, hay unos ejemplos que queremos traer hoy que son bíblicos. Y el Señor también actuó en las crisis
de algunos personajes en la palabra. No vamos a traerlos todos hoy, por supuesto, pero sí queremos que ustedes vean qué ocurrió en diferentes capítulos, partes de la Biblia, y qué el Señor hizo con esas personas. En estos tres casos que les voy a hablar ahora, ¿verdad? De personas que estuvieron en crisis en lo que es el contexto bíblico, hubo tres diferentes situaciones, y estas tres diferentes situaciones tuvieron tres diferentes soluciones. Pero en todas estas soluciones de crisis, el Señor se glorificó. Así que vamos a ver la primera, ¿verdad? Ya entrando de lleno en lo que es la segunda parte, primero hablamos de casos de crisis que nos ocurren a nosotros en nuestro diario vivir. Ahora vamos a hablar de ejemplos bíblicos que ocurrieron de personas en crisis en la historia de la palabra. Y este primer caso es el primer caso que vemos en Primera de Reyes 18 y vemos a el personaje de Elías. Elías fue un profeta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que se encontraba durante el reinado del rey Acab. El rey Acab era un rey el que se había desviado, que adoraba a dioses paganos, no estaba adorando a el Señor, a el Dios de Israel. Y Elías estaba allí en medio de esa situación de un rey que era idólatra, que estaba adorando a Baal, estaba adorando a Acera y otros dioses. Así que este rey también tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Y esa esposa era una persona un poco dominante, diría yo. Así que Elías es movido por el Señor para convocar a los profetas de Baal y los de Acera. Siempre se habla de los 450 profetas de Baal, pero además de los de Baal también estaban los de Acera y eran unos cientos más de profetas. Así que estábamos hablando de una cantidad, casi 1000 profetas, cuales fueron convocados allí. Y en ese capítulo, ¿verdad? De Primera de Reyes 18:20, Elías convoca a aquellos profetas, y los profetas no pudieron, ¿verdad?, hacer que descendiera fuego. Muchos conocemos la historia. En el caso del tiempo bíblico se hacían unos sacrificios, y en ese sacrificio se hacía un altar, y en ese altar, ¿verdad?, se quemaba una ofrenda, ¿verdad? Pero en este caso, Elías, como profeta de Dios, tenía que demostrar, no encendiendo él el fuego, sino él iba a demostrar el poder de Dios cuando Dios mismo encendiera aquel altar en donde se estaba haciendo el sacrificio. Así que la historia, ¿verdad?, está en Primera de Reyes, y voy a leer rápidamente. Dice en Primera de Reyes, (18:20). Si lo tienen allá, búsquelo. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió la palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno y córtelo en pedazos. Ese era el sacrificio que se hacía, ¿verdad? Se ponía un carnero, se ponía un animal para hacer el sacrificio, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea
Dios. O sea que Isaías le estaba haciendo una propuesta y era que ellos hicieran su sacrificio y ellos, ¿verdad? Entendieran y vieran que Dios, de que Jehová era más poderoso, porque él sabía y tenía confianza y estaba confiado de que Dios no le iba a fallar. Dice, entonces Elías, dice, y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron en nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos estaban, ¿verdad?, agitándose y tratando de hacer algo que moviera a Baal o moviera a Acera. Así que aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías le decía, su Dios no les está haciendo caso, su Dios está haciendo otra cosa. Así que él era, ¿verdad? Lo decía de manera irónica, burlándose. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano y preparó luego leña y cortó en pedazos y puso sobre leña. Y dijo, llenar 4 cántaros de agua. Así que mojó alrededor para convertir el milagro aún más grande y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, derramarla sobre aquel animal y sobre todo aquello. Él quería hacer una especie de piscina alrededor. Así que dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Y dijo aún hacerlo una tercera vez y a la tercera vez de manera en que corría alrededor del altar y también se había llenado de agua toda la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que vuelves a ti en corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Así que esto fue una convocatoria a los profetas, pero alrededor estaba todo el pueblo viendo lo que estaba ocurriendo. Así que dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Señor. Así que de esa manera el Señor le demostró que no era Acera ni Baal. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y se los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Así que vieron esta gran demostración del poder de Dios y que el Señor usó al profeta Elías para demostrar de que él era el Dios que ellos debían adorar, de que él era el Dios que tenía el poder de lograr que aquel altar que estaba completamente humedecido desde arriba, el carnero que se había puesto encima, desde las piedras y toda la paja que habían puesto, todo estaba humedecido. Pero Elías clamó al Señor y el Señor descendió fuego y aquel altar se consumió. Así que eso demostraba que el Dios verdadero no era Baal, que el Dios verdadero no era Acera, sino que era el Señor Jehová de los ejércitos. Así que ante esta situación, ¿cómo nosotros a veces como cristianos nos sentimos cuando el Señor nos usa para hacer algo? Nos sentimos bien. Cuando el Señor, ¿verdad? Y esta lo digo de parte mía, ¿verdad? En el ministerio nos usa para la adoración en la iglesia, nos sentimos muy bien. Cuando el Señor nos utiliza, como ahora que estamos
aquí discutiendo la palabra en este estudio bíblico, cuando lo hacemos en la predicación, cuando ayudamos a alguien, nos sentimos bien. Y nuestro estado de ánimo está perfecto porque sabemos que estamos haciendo algo en pro del evangelio, que estamos haciendo algo para dar testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas, de que el Señor es con nosotros y que eso nos hace hacer cosas buenas. Pero miren qué pasa. Después de este gran evento con Elías, ocurre algo. Miren lo que dice la palabra en el siguiente capítulo. Primera de Reyes 19:9. Dice que Elías estaba en una cueva. Pero ¿por qué pasa esto? Si Elías estaba días antes haciendo una gran hazaña en el nombre del Señor. Había hecho un milagro a través de, ¿verdad? De clamar al Señor. Dice en Primera Reyes 19:9, Elías en la cueva. Dice, a pesar que Dios había usado a Elías en una gran hazaña, días siguientes Elías entró en una crisis. Dice, por temor a perder la vida a manos de la reina Jezabel. La reina Jezabel era la esposa de Acab y ella era una reina idólatra que tenía fama de matar a los profetas. Así que cuando Elías supo que la reina lo estaba buscando para matarlo, Elías entra en una crisis y Elías se va al desierto. Y Elías allí se va a correr hacia una tierra lejana de allí, de aquel lugar. Y Elías, en medio de esa crisis, es alimentado por el Señor. En medio de esa crisis, Elías es sustentado por el Señor. Así que eso nos está diciendo que el Señor no se olvida de nosotros, que nosotros, aunque estemos trabajando en el ministerio y pasemos por una gran por situaciones a las cuales, ¿verdad? Nos afectan, el Señor siempre está con nosotros. Y miren lo que ocurrió aquí. Pero Dios no dejó a Elías desamparado, sino que comenzó un proceso en que lo auxilió, le proveyó alimento y le proveyó techo. Este es un ejemplo de la justicia de Dios. Elías entra en una crisis, pero el Señor proveyó para esa crisis a Elías. Así que Elías se encontraba en un momento, ¿verdad?, en que estuvo pasando por un temor a ser asesinado, pero el Señor suplió en ese momento de crisis a Elías. Y miren esto a veces nos recuerda que la palabra dice que el que crea que esté firme, mire a ver que no caiga. Y a veces nosotros en el ministerio pensamos que porque estamos trabajando en un ministerio, de que porque pertenecemos a una congregación y trabajamos en lo que es la proclamación del evangelio, no estamos propensos a que nos ocurran crisis. Sí, estamos propensos a que nos ocurran situaciones, pero tenemos que tener la confianza de que el Señor va a estar con nosotros. Así que lea Primera de Reyes 19 y vea, ¿verdad?, cómo el Señor le dio a Elías, le dio provisión, le dio de comer y le dio un techo, porque el Señor lo llevó allí hacia aquella cueva. Estuvo caminando 40 días, tuvo, ¿verdad?, un largo viaje, pero el Señor estuvo en todo momento de su crisis. Y ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Dice en Mateo 3:13 que Juan bautiza a Jesús. ¿Quién era Juan? No estamos hablando de Juan el discípulo, ¿verdad?, aquel que escribió Apocalipsis bajo una revelación, ¿verdad?, del mismo Cristo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era pariente de Jesús. Y Juan el Bautista fue, dicho por el mismo Jesús, el más grande de los profetas. Así que si hubo profetas a lo largo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, profetas menores y profetas mayores, Juan fue el más grande de esos profetas. Dice que no ha sido profeta más grande parido de mujer que Juan. Así que vemos que Jesús reconoció el ministerio de Juan hacia un alto nivel. Yo diría que al más alto nivel. Y Jesús, ¿verdad?, el cual fue por obediencia a donde Juan y a donde Juan allí predicaba en el río. Él se paraba en la orilla del río y predicaba
las buenas nuevas de salvación, él en un momento le tocó recibir a su primo Jesús y le toca bautizarlo. Es allí en aquel momento que Dios se manifiesta, y cuando Juan bautiza a Jesús dice que este es mi hijo amado en el cual tengo yo contentamiento. Y ahí desciende el Espíritu Santo y se presenta y desciende como una paloma y se postra encima de Jesús. Es ahí un momento en que vemos la Trinidad. Hay personas que dicen la Trinidad no es mencionada en la palabra y la Trinidad no se personifica en la palabra. Vemos en este momento que cuando está el bautismo de Jesús, se presentan las tres personas de la Trinidad. Se presenta Dios Padre hablando, diciendo que es Jesús, el Hijo amado, el que en cual tiene contentamiento. Está Jesús como persona ahí presente y está el Espíritu Santo que confirma eso, porque desciende y se postra sobre Jesús, sobre el Mesías escogido. Así que es en ese momento la primera vez que en la tierra ocurre un evento en que la Trinidad se presenta a la humanidad. Así que en otras ocasiones se había presentado en diferentes maneras. Dios primero, ¿verdad?, se presentó en el Antiguo Testamento. Cristo se presentó en algunas partes, ¿verdad?, como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, pero, ¿verdad?, lo que se llama una cristofanía, lo que se llama una, ¿verdad?, una presentación especial de la persona de Cristo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y eso ocurrió en varias ocasiones, así que eso lo podemos en algún momento, ¿verdad?, discutir en este estudio bíblico. Pero que se hayan presentado los tres en un mismo evento, esta fue la primera vez, ¿verdad?, después de lo que fue el evento de la creación, ¿verdad?, en el cual sabemos que los tres actuaron de manera para crear lo que es nuestra Tierra, el planeta Tierra. Así que dice que en Mateo 11 ocurrió algo, y era que Juan había advertido al líder de aquella ciudad de que estaba haciendo las cosas mal. Ese líder estaba teniendo una relación extramarital, y ese líder fue señalado por Juan. Y Juan señala a ese líder y el líder lo encarcela. Cuando el líder lo encarcela, Juan entra en una crisis. Y Juan, allí en aquella celda, se pregunta, ¿verdad?, le pregunta a sus discípulos que lo fueron a visitar. Juan también tenía discípulos. Le dice, pregúntenle a Jesús si él es el Mesías. Y los discípulos de Juan van donde Jesús y le dice, Juan el Bautista nos envió a nosotros, sus discípulos, a preguntarte si tú eres el Mesías. Y Jesús le contesta de la siguiente manera: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio de Cristo. Así que Juan es encarcelado después de aquel momento. Después que Juan bautiza a Jesús, Juan se desarrolla una situación frente al líder, ¿verdad?, al tetrarca de aquella región, y cuando lo acusa de lo que estaba haciendo, surge la figura de una mujer que pide la cabeza de Juan y le dice, si me das la cabeza de Juan, yo voy a acceder hacia tus deseos. ¿Y qué ocurre? Dice Mateo 14 que Juan entra en una crisis por señalar el pecado y es encarcelado, y entra la duda en él, pero Jesús le contesta para que no lo dude, y después de eso Juan siente que seguridad de que Cristo es el Señor, de que él lo ha aceptado, pero después de esto Juan es decapitado. Y esa bandeja, ¿verdad?, dice que la cabeza de Juan fue entregada en una bandeja a aquella mujer, y aquella mujer accedió ante los deseos del tetrarca. Ella pidió a cambio la cabeza de Juan el Bautista, pero Juan no fue decapitado hasta que Juan se aseguró en la crisis más grande de su vida que Jesucristo era el Mesías. Una vez Cristo le hace saber a Juan
que Jesucristo, ¿verdad? Que él era el Mesías, que él era su Salvador, Juan ya estaba en paz. Así que dentro de esa crisis, Juan el Bautista recibe paz porque sabe que el Mesías, el cual él había bautizado, era Cristo Jesús. Así que, ¿qué ejemplo nos está dando esta porción de la palabra? Esta porción de la palabra nos está diciendo que una vez nosotros estemos en una crisis, no importando en qué esa crisis culmine, lo importante es saber que Cristo es con nosotros. Lo importante es que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y salgamos o no de esa crisis o de la manera que salgamos de esa crisis, lo importante es tener a Cristo. Por eso Juan el Bautista le preguntó a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías, si él es el Cristo. Porque él quería asegurarse de eso en medio de su crisis, de que él iba a tener salvación a través de Cristo Jesús. Y la tuvo porque creyó en él, porque supo que Jesús era el Mesías. Así que una vez pasó eso, ya él estaba en paz. Y una vez de eso, lamentablemente, perdió la vida. Pero perdió la vida, ¿verdad? En una causa, y fue defender lo que la ley de Dios decía, que era, ¿verdad?, que fuéramos fieles en nuestros matrimonios, que fuéramos fieles a nuestras esposas. Así que esta fue una gran crisis que terminó de una manera muy diferente. Le expliqué la primera crisis de Elías, ¿verdad?, que terminó de una manera en que el Señor proveyó a Elías, aún cuando él andaba en aquel miedo, porque Jezabel lo quería matar, pero el Señor le proveyó alimento, le proveyó sustento, le proveyó protección. Pero esta crisis terminó de otra manera. Pero aunque terminó de otra manera, Juan tuvo la certeza de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era su Señor. Eso es lo importante, que en la crisis que estés pasando tú reconozcas a Cristo como tu Señor, que tú reconozcas que en medio de esa crisis, aunque tú no tengas un resultado final como el que tú quieres, ¿verdad? En esa crisis, Cristo siempre va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el tercer ejemplo que les quiero traer, y con este estamos terminando. Dice que en la palabra, en Lucas 22:44, dice que Jesús, ya estando en sus últimos días antes de el momento de la crucifixión, que Jesús estuvo en una crisis. Y Jesús, al saber de que iba a ser condenado, ¿verdad?, por el gobierno romano, ya el gobierno romano tenía una fama de cuáles eran sus castigos. Todo el pueblo de Israel conocía de que los romanos crucificaban a los hombres. Todo el pueblo, ¿verdad?, hebreo conocía de que los que faltaban ante la ley romana se colocaban a los lados de las calles y eran amarrados y encendidos como antorchas. Unos eran crucificados, unos eran azotados, unos eran quemados. Y Jesús sabía que la tortura del pueblo romano y de los que, ¿verdad?, lo acusaban era fuerte. Así que en Jesús, cuando está allí en el monte Getsemaní, ocurre una crisis muy fuerte, y esa crisis afectó no solo su ser y su espíritu, sino su físico. Y dice en Lucas 22 que Jesús estaba allí orando al Señor, y ese es el momento cuando le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Jesús sufrió un fenómeno que científicamente se ha investigado y que se dice que es posible, que una persona en crisis puede estar sufriendo una presión tan fuerte, ¿verdad?, y un estado tan fuerte de agonía que puede sudar sangre. Y eso se le llama hematohidrosis. Y eso ocurre cuando hay una gran tensión o angustia. Así que Jesús pasó por una gran crisis. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero Jesús, ¿verdad?, a pesar de eso, le dijo al Señor que fuera hecha su voluntad. O sea, nos está dando un ejemplo a nosotros de cuando estamos pasando por una crisis, que el Señor
haga su voluntad en nosotros. El Señor siempre va a querer su voluntad, que es buena para nosotros. Y la voluntad del Señor, ¿cuál es? Salvarnos. Es que es la palabra, que la voluntad del Señor es que nosotros nos salvemos. Y el Señor sabía que Jesús iba a pasar por aquel momento. Tenía que dejar que Jesús pasara por aquel momento. Por eso Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea su voluntad, sino que sea la voluntad de él. Y en ese momento Jesús estaba en una crisis tan fuerte que afectó su salud. Y lo que sudaba, además de gotas de sudor, era sangre. Y eso, ¿verdad? Como les dije, está confirmado científicamente de que puede ocurrir. Se llama hematoidrosis. Así que sabemos, ¿verdad? Por el tiempo que Jesús pasó en sus últimos días, ¿verdad? En cual fue encarcelado, en cual fue azotado y en cual fue crucificado. Así que, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas 22:44. Así que dice que su sudor se convirtió, ¿verdad?, como gotas de sangre, y se ha confirmado científicamente de que eso es posible. Así que vemos que no solo estos personajes bíblicos pasaron por crisis, sino que el mismo Jesús pasó por una crisis, y esa crisis él la pasó por ti. Él tenía que pasar ese momento de crisis para que hoy tú tuvieras solución a tu crisis. Así que la gran crisis que Jesús pasó fue estar allí en la cruz. Jesús dice que la palabra, que estuvo allí crucificado y sus manos fueron atravesadas con clavos, y todos hemos visto, ¿verdad?, películas e ilustraciones de lo que allí pasó. Y dicen que la tortura de la cruz era tan fuerte que te alaba los brazos hacia arriba, y el mismo peso de tu cuerpo te producía que los pulmones fueran apretados. Y esa era la crisis de la cruz. La crisis de la cruz era que no podía respirar. La crisis de la cruz era que se estaba desangrando. La crisis de la cruz era que estaba allí en un lugar árido, en un lugar en el que el sol le estaba dando. Pero esa crisis era necesaria que él la pasara. La palabra nos dice que en ese momento Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús no decía eso en un sentido de que Dios no estaba con él, de que él ya no era querido por Dios Padre, sino porque ese momento tenía que ocurrir, y Dios tenía que dejar que eso pasara para que hubiese un cumplimiento en el que dijera que molido fue querido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestro pecado, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Así que nosotros podemos ser sanados de nuestra crisis por el acto de la cruz, por ese acto del Cordero inmolado en la cruz, que fue Cristo Jesús. Y por eso, al hablar de crisis, es imprescindible que hablemos de lo que Jesús pasó allí en la cruz. Dice Mateo 28:16. Y esto son un relato de lo que la palabra nos dice y nos da como recurso para nosotros cuando estemos en crisis. Dice: la gran comisión tiene un gran beneficio. La gran comisión es atender el mandato que Jesús nos da de proclamarlo a él como Señor, como nuestro Salvador. Esa es la gran comisión, nosotros llevar el evangelio. Pero la gran comisión tiene un beneficio. Vamos a leer lo que dice aquí en Mateo 28:16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros, obedeciendo el mandato de aceptar el evangelio en nuestras vidas y compartir el evangelio, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay una promesa de Dios cuando nosotros seguimos al Señor y cuando nosotros atendemos la gran comisión. Si tú aún no eres cristiano y tú aún no has aceptado al Señor, te pedimos y te exhortamos a que dejes ese paso de fe. Pero una vez de ese paso de fe, también compartas el evangelio con otros. Y eso tendrá un beneficio. Y es que el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que si Él está con nosotros hasta el fin del mundo, no hay crisis que valga en nuestras vidas. No hay crisis que nosotros no podamos sobrellevar. No hay crisis en que no haya un agente de cambio que nos pueda hacer cambiar de esa crisis. Dice la palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es la palabra que hoy tenemos para ti, de que tu crisis tiene solución porque el Señor va a estar contigo siempre, todos los días de tu vida, ya sea el día que tú asciendas con Él al cielo, ¿verdad? Porque Él te busque, o el día que Él venga a buscar a su pueblo. Así que la solución a tu crisis está en Cristo Jesús. Él dejó a su Santo Espíritu para que te consolara. Él dejó al Espíritu Santo para que esté contigo, dejó el Paracleto para que esté junto a ti, ayudándote en el tiempo de crisis. Así que recuerda, la solución a tu crisis es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Es nuestro mensaje en este estudio bíblico, es lo que queremos que tú aprendas hoy y entiendas. Así que recuerda, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hasta aquí ha sido el estudio de hoy. Les he tomado algunos minutitos más, pero ¿verdad? Lo hice para que entendiéramos, ¿verdad?, estos 3 ejemplos bíblicos. Y recuerden que Elías pasó por una gran crisis después de haber hecho alguna gran hazaña, pero el Señor estuvo con él en la crisis. Juan el Bautista pasó una gran crisis, pero él reconoció y entendió que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor, y tuvo ese aliento y tuvo esa satisfacción de que él lo había hecho bien, de que él había sido un precursor de Cristo, de que él había anunciado a Cristo, y él tuvo esa consolación. Él entendió que Jesucristo era el Señor, de que Jesucristo iba a ser el Mesías que iba a salvar al mundo. Y la tercera crisis que explicamos fue la crisis por la cual el mismo Jesús pasó para que tú pudieras tener salvación en Él. Si Jesucristo no hubiese pasado por la crisis de la cruz, tú no hubieras tenido hoy la oportunidad de tener salvación. Así que espero que estos 3 ejemplos y estos ejemplos que también presentamos la semana pasada de lo que es nuestra crisis cotidiana, de las cosas que nos pueden pasar, hayan sido de fortaleza para ti, y que entiendas que el Señor tiene solución a tu crisis y que el Señor puede cambiar tu crisis. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos.